Buenos días, chiquillos. Buenos días, profe. Buen día, profe. Buenos días, profe. ¿Quedaron con alguna duda ayer o no? De lo que vimos. No, profe. ¿Todo bien? Profe, yo ayer no pude entrar a la clase porque me da tope con inglés. Ya. Lo importante es que la escuchen después. Yo tengo el mismo problema el día martes, el día lunes. Igual me metí ayer a arqueología porque no pude ir a la U presencial a inglés, pero los días lunes tengo ese problema. Ya, Ese pero tope. como la clase queda grabada, no habría problema. Ya. Vamos a ver el tema de los certámenes, ¿ya? Porque esta es la segunda clase. Consulta en geología, paralelo 300. Vamos a dejar las pruebas siempre para el día martes, en este horario, ¿ya? Entonces la primera prueba va a ser el martes 28 de septiembre. Martes 28 de septiembre. ¿Ya? Martes 28 de septiembre. La segunda prueba la vamos a hacer el martes 2 de noviembre. Martes 2 de noviembre. Martes 2 de noviembre. ¿Están escuchando, cierto? Sí, profe. Ya, y la tercera la vamos a dejar para el martes 7 de diciembre. Martes 7 de diciembre. Entonces ahí tenemos fijadas las tres pruebas. Profe, ¿podría repetir las dos primeras? Por favor, estoy justo allá. Ya. Ir a buscar un lápiz. Martes 28 de septiembre es la primera. Martes 28 de septiembre es la primera. Después tenemos la segunda, que sería el martes 2 de noviembre. Y la tercera, el 7 de diciembre. ¿Ya? Después de la tercera, yo tomo una prueba recuperativa. ¿Ya? Donde entra toda la materia y es para los que deben alguna prueba. Siempre hay alguien que, por ese motivo, de una prueba. Entonces, el martes 14, el martes 14 de diciembre va a ser la prueba recuperativa. Eso es para los que deban alguna prueba. Que no pudieron dar alguna prueba, eso va a ser tomada el martes 14 de diciembre, Dios mediante, prueba recuperativa. ¿Ya? En esa prueba entra toda la materia. ¿Ya? Y vale lo mismo que la prueba que deban. Como no estamos teniendo talleres presenciales, ni voy a hacer pruebas chicas, vamos a hacer que cada prueba valga un 33,3%. ¿Ya? Entonces la primera prueba vale un 33,33% y todas las demás lo mismo, para completar el 100%. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Consulta, vamos a seguir con la modalidad online de momento, Sí, pues, hasta fin de año. no sé, pues solo sabe Dios nomás. Ni siquiera los gobiernos lo saben porque van cambiando las medidas. Ah, ya deje, voy a la iglesia. Eso es lo que hay por el momento. Como este ramo tiene talleres, se supone, donde nosotros vamos al taller de geología, donde hay rocas, minerales, microscopios, pero que hace más de un año y medio no se puede ir.
Igual aquí yo les voy a pasar lo necesario a través de video, a través de las cámaras, a través de imágenes, las formas de reconocer o determinar una roca, un mineral. Ustedes tienen un solo ramo de geología, no tienen un ramo específico de mineralogía, ni un ramo específico de petrografía, por lo tanto, lo importante es que sepan lo básico de la geología para poder aplicar ese conocimiento, ¿cierto?, a los ramos que vienen. Entonces la idea es soslayar lo que no podamos hacer presencial, lo vamos a ver por video o por imágenes. Así que no se preocupen por ese lado, ¿ya? No van a salir mal preparados porque en vez de ver un microscopio en vivo, lo vamos a ver a través de una imagen o vamos a poder agrandar esa roca o mineral a través de una imagen, ¿ya? Así que no tengan cuidado en ese sentido. Ya voy a volver a la materia ahora. Voy a abrir el PPT. Ayer vimos este PPT. Lo voy a compartir ahora. Este fue el PPT que vimos ayer, ¿cierto? La Tierra y su entorno. Estábamos viendo las formas y medidas de la Tierra, su estructura interna, la atmósfera. Bueno, sabemos que la Tierra es un planeta único, hasta el momento no hay otro igual, donde hay vida, donde para haber vida tiene que haber una atmósfera suficientemente ancha, ¿cierto?, para mantener el calor y protegernos del frío. Que la atmósfera, por ejemplo, de Marte es una atmósfera muy delgada, que hace que se caliente muy rápidamente el planeta durante el día y en la noche se enfría muy rápidamente. En el caso de la Tierra, por la atmósfera que tiene, es capaz de retener el calor del día y eso hace que no se enfríe durante la noche. Además tiene una capa de ozono que evita que los rayos ultravioleta penetren y dañen, ¿cierto?, la vida animal o vegetal. La radiación ultravioleta es súper contaminante, puede romper el ADN y eso hace que mucho que nos exponemos al sol, ¿cierto?, podamos tener después cáncer a la piel. Bueno, hablamos de desde cuándo se conoce la esfericidad de la Tierra. Vimos que los griegos habían advertido la esfericidad de la Tierra, ya que veían que la sombra de la Tierra se proyectaba sobre la Luna en los eclipses lunares totales. Además, Aristóteles de Estagira se había dado cuenta que no se ven siempre las mismas estrellas en distintos lugares del planeta. Y también había visto que los mástiles son los últimos en desaparecer cuando los barcos, ¿cierto?, se iban a navegar al mar. Pero la clave, ¿cierto?, la tuvo Erastóstenes cuando se dio cuenta que a la misma hora, por ejemplo al mediodía, en algún lugar había cero sombra y en otro lugar había sombra. Entonces vimos que en Alejandría, a mediodía, había sombra, ahí está, Alejandría, y en Siena no había sombra al mediodía. Entonces con eso él pudo determinar el radio de la Tierra aproximadamente. Ya, ese fue el experimento que hizo. Entonces ahí está Alejandría, ¿cierto? Los rayos del sol no llegaban exactamente perpendicular a la superficie como si en Siena, donde no se producía sombra, en cambio aquí se producía sombra, y con geometría básica él pudo obtener, ¿cierto?, aproximadamente el radio terrestre. Entonces esa era la distancia que él conocía entre Alejandría y Siena, que sería L, y el ángulo, ¿cierto?, con que incidían los rayos solares en Alejandría, y así obtuvo el radio, ya con fórmulas conocidas como que L es a alfa, ese tramo, ¿cierto?, de
La circunferencia, esa alfa, como 2πr, que es el perímetro completo, es a 360. Entonces se obtuvo el radio, despejando el radio, obtuvo el radio. Eso lo vimos ayer. Entonces él tenía que haber 800 kilómetros entre Alejandría y Siena, el ángulo era de 7,2 grados, y con eso obtuvo el radio. Era una gran proeza para la época, ¿cierto? Pero eh, para los que somos creyentes y leemos la Biblia, el libro de Job se supone que es el libro más antiguo de la Biblia, ¿ya? Más antiguo cronológicamente. Y ahí se habla de la redondez de la tierra. Y dice que pende en medio de la nada. Entonces da lugar a entender que la tierra está flotando en el espacio y habla de la redondez de la tierra. Entonces, seguramente Cristóbal Colón, porque hubo un tiempo que todo se perdió. No sé si ustedes saben, hubo un incendio en la Biblioteca de Alejandría y se perdió mucha información valiosa. Quizás un tiempo de oscurantismo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la ciencia, y después en la Edad Media la gente todavía pensaba que la Tierra era plana, aun cuando se había descubierto hace mucho tiempo que no era así. Hubo un incendio en Alejandría y se quemó la Biblioteca de Alejandría, que era la más potente de la época. Imagino que por eso hubo un tiempo de oscurantismo, ¿cierto? Y se volvió a pensar que la Tierra era plana. Estamos hablando aquí en el año 1492, cuando partió Cristóbal Colón hacia, él pensaba que iba a las Indias, ¿cierto? Llegó a América, había muchos que pensaban que la Tierra era plana todavía, porque habían desaparecido los barcos, no pensaban que era redonda. Pero Cristóbal Colón tenía una seguridad de que la Tierra era redonda y sabía que partiendo en el sentido contrario iba a poder llegar a la India. Bueno, él pensaba que la Tierra era más pequeña, entonces que iba a llegar más rápido. Entonces cuando llegó a América, él pensaba que eran las Indias, ¿cierto? O sea, Asia. Él tenía un convencimiento de que la Tierra era redonda, por eso planteó ¿cómo se dice? Su proyecto, ¿cierto? Y partir en sentido contrario hacia la India. Seguramente conocía la Biblia, ¿ya? Cristóbal Colón era de origen judío, seguramente conocía el libro de Job y había leído, ¿cierto?, de la redondez de la tierra. Entonces yo creo que basado en eso, él porfió, ¿cierto?, y emprendió su ida a las Indias en el sentido inverso. Es una teoría mía, por supuesto, no está en escrito. Su perímetro es de 2πr, ¿cierto? Ahora arreglé las letras para que quede mejor. Ayer las vimos, en vez de pi decía p. Su perímetro de 2πr es entonces aproximadamente 40.000 kilómetros del perímetro de la Tierra, considerando el radio que él calculó, Erastóstenes. Su superficie es de 4πr cuadrado. Es del orden de 5,1 por 10 elevado a 8 kilómetros cuadrados. Ahí les puse el elevado, ¿cierto? Como salen las calculadoras. Y su volumen, perdón, sí, bien digo, y su volumen 4/3 πr cubo, ¿ya? Del orden de 1,1 por 10 elevado a 12 kilómetros cúbicos. Su masa medida por Henry Cavendish resultó ser 5,9 por 10 elevado a 24 kilogramos. Como la densidad es la razón entre la masa y el volumen, la densidad de la Tierra resulta ser de 5.450 kilogramos por metro cúbico. Acuérdense que la densidad del agua es 1, ¿ya? Es decir, casi 5,5 veces la densidad del agua. Y casi el doble de la densidad promedio de las rocas que constituyen su superficie. Por ejemplo, la densidad de las rocas en una mina de cobre, la densidad in situ es de aproximadamente 2,2 a 2,4 toneladas metro cúbico. ¿Ya? Eso significa 2.400 kilogramos por metro cúbico. Y resulta que la densidad de la Tierra es de 5.400 kilogramos por metro cúbico. Entonces eso hace pensar que al interior de la Tierra la densidad es mucho más alta. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Que la densidad de las rocas debe ser muy grande en su interior. Bueno, hoy en día sabemos que el núcleo, ¿cierto?,
el núcleo del interior de la Tierra prácticamente es puro hierro, de ahí viene el magnetismo, ¿cierto? El magnetismo y tiene la Tierra, por eso las brújulas siempre apuntan hacia el norte. Entonces, es importante recordar que la Tierra no es exactamente redonda. ¿Por qué no? Porque la rotación de la Tierra, que ayer conversamos, era de aproximadamente 1500 kilómetros por hora, hace que se tienda a achatar, ahí está exagerado obviamente, se tienda a achatar la Tierra desde los polos, como que la aplastaran desde los polos, entonces se tiende a achatar. Pero ustedes vieron la imagen de la Tierra en el espacio, se ve esférica, prácticamente en un 100%, uno no ve relieve, y no ve ese achatamiento que existe. Y eso es por la fuerza centrífuga, ¿cierto? La fuerza centrífuga hace que las cosas salgan hacia el exterior cuando se gira. Por eso cuando uno va en una micro, en un auto, y dobla bruscamente, uno sigue la dirección que iba. Esa es la fuerza centrífuga. ¿Ya? Entonces su rotación hace que sea levemente achatada en los polos. No sé si me entendieron esa parte, porque es achatada en los polos. ¿Entiendo o no? Chiquillo. Sí, profe. O sea, por aquí, bueno, yo al menos lo entendí así que, entre comillas, por la velocidad en la que va girando, hace como consecuencia que esto se achate de los polos, como usted dice. O sea, es algo que al ojo humano quizás No es no se perceptible. puede predecir o persistir, Existe. pero existe. Ya, pues, entonces el diámetro mayor de la Tierra no es de polo a polo, es el menor, ¿cierto? El diámetro mayor de la Tierra es en el ecuador, ¿ya? Y eso se debe a que está girando la Tierra a 1500 kilómetros por hora y se completa un giro cada 24 horas aproximadamente, ¿cierto? Es un día. Y a su vez la Tierra se está trasladando, ¿cierto? Por el espacio para girar en torno al Sol. Y esa velocidad es mucho mayor, estamos hablando de 10.000 kilómetros por hora aproximadamente. Por lo tanto, ayer hablábamos que si se detuviera la rotación, ya sería una catástrofe gigante. Imagínense se detuviera la traslación, quiere decir, estamos hablando de 10.000 kilómetros por hora y se frenara en un segundo, no quedaría nada, quedarían las puras bacterias nomás, yo creo, en la Tierra. ¿Ya? Pero los árboles, las montañas saldrían desprendidas, ¿cierto?, desde sus cimientos. Entonces ese giro a gran velocidad hace que se tenda a achatar por la fuerza centrífuga, ¿ya? Eso es todo. En la medida que yo voy profundizando en el planeta, ¿cierto?, va aumentando la temperatura. La gradiente térmica va aumentando y tiene esa forma, esa curva, ¿ves? Como una asíntota, ¿cierto?, en donde a los 400 metros a los 400 kilómetros de profundidad, adentro de la corteza terrestre van a haber cerca de 40 grados. A los 800 metros, en la corteza terrestre van a haber aproximadamente 60 grados. A los 1200 metros van a haber más de 100 grados, producto de la presión, la inmensa presión que significan 1200 kilómetros de corteza terrestre sobre ti. A los 1600 tenemos más de 300 grados. Y como ven ahí, a cerca de los 2000 kilómetros, perdón, me equivoqué, cerca de los 2000 kilómetros, que un tercio, ¿cierto?, del radio, la temperatura está sobre los 800 grados. Entonces, uno sabe que al interior de la Tierra las rocas o el material sólido está fundido, ¿ya? Y eso lo vemos, ¿cierto?, cuando los volcanes hacen erupciones, ¿cierto?, y liberan magma, que es roca fundida, uno ve que sale todo fundido y al rojo vivo, ¿cierto?, desde el interior de la Tierra. Es
una estructura, ¿cierto?, del planeta Tierra, aproximada, ¿cierto?, que nadie ha profundizado, nadie ha sido capaz ni siquiera de llegar al límite de la corteza terrestre, ¿ya? Nadie ha llegado ni siquiera al límite de la corteza terrestre. Por lo tanto, todo esto es teórico, pero que de alguna forma ha sido, ¿cómo se dice? Corroborado, ¿cierto?, por experimentación. Porque el sonido, la velocidad del sonido va cambiando de acuerdo a la densidad de los materiales. Entonces, al hacer pruebas sísmicas con detonaciones controladas hacia el interior de la Tierra, uno ve que las ondas que se reflejan van cambiando dependiendo la estructura interna de la Tierra. Entonces, por eso uno puede decir que de alguna forma ha sido comprobada la teoría esta de cómo es la Tierra. Entonces, el núcleo interno sabemos que es hierro puro prácticamente, hierro y níquel, dicen que tiene hierro y níquel. Núcleo externo, el manto inferior, el manto superior, ¿ya? Y hay otras estructuras que algunos agregan a estas que son las básicas. Entonces tengo el núcleo interior, núcleo externo, manto superior y manto inferior, ¿ya? Y la corteza terrestre prácticamente es casi la nada, ¿cierto?, respecto al planeta. Ayer les decía que es equivalente a la piel de la manzana. Si usted le pega un corte a una manzana, se va a dar cuenta que la piel prácticamente es insignificante. O sea, usted saca la piel, la pura piel nomás. Uno cuando la corta saca carne también, ¿cierto? No está bien delimitado eso. Pero si uno sacara la pura piel, la manzana prácticamente no cambia de volumen. Va a ser imperceptible. Asimismo, ¿cierto?, es la corteza terrestre. Y la corteza terrestre es la parte sólida del planeta, que está de alguna forma flotando sobre el manto superior, que está líquido, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chiquillos? Bueno, esto es un repaso de la clase de ayer. Sabemos que el 75% aproximadamente del planeta está cubierto por una superficie de agua, pero es una superficie muy delgada. Piensen ustedes que la corteza terrestre tiene entre 30 y 70 kilómetros. Entre 30 y 70 kilómetros. Pero el radio de la Tierra es de más de 6.000 kilómetros. Por lo tanto, es insignificante, ¿cierto? Pensemos en 70 kilómetros. 70 yo lo divido por 6.000 y lo multiplico por 100 para sacar el porcentaje. Y la corteza terrestre equivale al 1,1% del espesor de la Tierra. ¿Ya? Es la parte más gruesa. Y el mar es menos que la corteza terrestre. Estamos hablando que en las partes más profundas tenemos 10 kilómetros. Por lo tanto, es una superficie muy delgada, ¿cierto?, que cubre la Tierra. Yo me preguntaba cuando chico, ¿por qué? Que sería bueno, decía yo, que en vez de tanta agua, toda la superficie, el 75% fuera lugar donde vivir, o sea, continente, y solamente el 25% agua. ¿Qué piensan de eso? Eso es lo que ¿No yo habría pienso. recursos de agua para tanta tierra? Claro, yo decía que toda esta parte que está acá se fuera tierra y esto agua. Según yo, eso era suficiente de agua. Bueno, el planeta está hecho de tal forma que si no tuviéramos el 75% de la superficie como mar, no llovería en el continente, ¿ya? Si tuviéramos el 50% nomás de agua, ya no llovería, no tendríamos lluvia al interior del continente. Tiene que haber tanta agua, para que toda esta agua, ¿cierto?, con el calor del día, se evapore, ¿cierto? Hay una evaporación a nivel planetario durante el día, y esa evaporación forma nubes, y esas nubes son las que entran al continente, y dadas las condiciones de presión, llueve. Y esa agua lluvia, en las zonas más altas se transforma en nieve, ¿cierto? Y con eso, por eso tenemos glaciares en los Himalayas, glaciares en los Andes, y esos glaciares, ¿cierto?, en los Andes y en los Himalayas son los que nos proveen después, en verano,
cuando ya no llueve tanto, ¿cierto? De agua dulce. O sea, está todo hecho de la forma perfecta, ¿ya? O si no, no tendríamos agua. Así de simple. Y el agua que se derrite, ¿cierto? No toda llega al mar nuevamente. Parte de ella infiltra, ¿cierto? Y forma napas subterráneas. Aguas que son retenidas por capas impermeables al interior de la Tierra. Son como piscinas retenidas al interior de la Tierra, ¿cierto? Que nos permiten, por ejemplo, sacar agua en Petorca, en La Ligua, en Olmué, donde no hay ríos, ¿cierto? Donde no hay esteros, yo puedo a través de pozos profundos, ¿cierto? Obtener agua. Entonces está todo hecho de tal forma que podamos vivir con el agua que tenemos. Ya, aquí tengo la litósfera es la corteza terrestre, ¿ya? La litósfera es el nombre técnico, ¿cierto?, de la corteza terrestre. Y la parte más gruesa, ¿cierto?, de la litósfera, obviamente está en los lugares más altos, porque tengo que atravesar esos 8.848 metros, llego al nivel del mar y sigue la corteza, ¿cierto?, hasta aproximadamente unos 30, 40 kilómetros. La parte más delgada de la corteza terrestre está bajo los mares, ¿ya? Y ahí hay como 30 kilómetros. Acá pueden haber 70 o más kilómetros. Aquí pueden haber 30. Entonces, en general hablamos de un promedio de unos 50 kilómetros de profundidad que tiene la corteza terrestre. Pero aquí estamos viendo la atmósfera, ¿cierto? La parte más alta de la atmósfera es la mesósfera. A esa altura no hay ninguna protección contra la radiación ultravioleta, no hay ninguna protección contra los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son los rayos, ¿cierto?, que salen desprendidos del Sol, que es una radiación que si tú llegaras aquí, a esta altura, sin un traje espacial, te quemas en cosa de segundos, ¿ya? Tu piel se desintegraría por el impacto de los rayos cósmicos. Después tenemos la capa de ozono, que es una capa muy delgada, que ahí la dibujaron como con verde. La capa de ozono tiene entre 10 y 20 centímetros de espesor y es la que nos protege, ¿cierto?, de la radiación ultravioleta, que también es muy dañina, pero menos dañina que los rayos cósmicos. Después tenemos la capa que se llama estratosfera. Y después tenemos la troposfera. Entonces nosotros vivimos en la troposfera, ¿ya? Nosotros vivimos en la troposfera, que llega hasta más o menos los 10 kilómetros de altura. Después comienza la estratosfera. Y después la mesosfera, ¿ya? Esas son las capas de la atmósfera. Entonces la troposfera llega hasta ahí más o menos. Después viene la estratosfera y después la mesosfera. Esfera significa esfera, ¿ya? Hidrosfera serían los mares, ¿ya? La parte esférica que tiene mar. Fíjense las temperaturas. A la altura del nivel del mar tenemos unos 22 grados Celsius promedio en la Tierra. Sobre los 8.000 metros ya tenemos 50 grados bajo cero. Sobre los 30 kilómetros tenemos menos 40 grados Celsius. Pero después vuelve a subir por lo que les decía, por los rayos cósmicos. Todo esto es una capa de atmósfera, ¿cierto? Todo esto es la capa de atmósfera. Esta capa de atmósfera aquí es menos densa, aquí un poco más densa y aquí es más densa. Entonces, esa columna de aire genera una presión aquí. Entonces, cuando hablamos de una atmósfera, significa la presión que ejerce esta masa de atmósfera en un punto determinado. Entonces, hablamos de 160 milímetros columna de mercurio, ¿cierto? O una atmósfera. Si la Tierra fuera esférica con un radio de 1 metro, así más o menos se vería el monte Everest en relación a esa escala, ¿ya? A esa escala, el monte Everest se vería así como está en esa esfera de radio 1 metro. Obviamente en la escala real los montes prácticamente no se ven, ¿ya? Por el tamaño de la Tierra. ¿Quién sabe cuál es la montaña más alta del sistema solar? ¿Alguien sabe? No, no, profe. Yo no, profe. De los 27, a ver cómo no hay ninguno que sepa cuál es la montaña más alta del sistema solar.
Es el monte Olimpo, está en Marte. El monte Olimpo está en Marte, es un volcán gigantesco. Tiene 20 kilómetros de altura. ¿Ya? Y está, ¿cómo se llama? Activo, un volcán activo. Es el volcán más grande del sistema solar también. Hasta el momento es el volcán más alto del sistema solar. Y el Everest parece un pigmeo al lado del monte Olimpo. Bueno, aquí tenemos el porcentaje o la parte, es un gráfico de torta que se llama, que nos permite ver los porcentajes, ¿cierto? El 78% de la atmósfera es nitrógeno, o sea, N2. El nitrógeno no está estable solamente como nitrógeno solo, tiene que estar con otro átomo de nitrógeno. A lo mismo el oxígeno no está estable como oxígeno solo. Entonces cuando lo encontramos así, O2. ¿Ya? El ozono es el O3, ¿ya? Que es venenoso para nosotros en todo caso. Entonces el nitrógeno está como N2 y corresponde al 78% de la atmósfera. El oxígeno corresponde a un 21% aproximadamente de la atmósfera. Acá tenemos un 78%. Estoy hablando del porcentaje en volumen, ¿ya? Y esto que está acá, otros gases representan más o menos el 1%. Y ese 1% tenemos el CO2, el dióxido de carbono, ¿cierto? Tenemos también el vapor de agua, no está constituido ni en el oxígeno ni en el nitrógeno, el vapor de agua, ¿cierto? Que forma las nubes, el que nosotros exhalamos cuando respiramos. Nosotros cuando exhalamos CO2 y vapor de agua, y obviamente nitrógeno, ¿cierto? Que no lo utilizamos. Y aquí también hay otros gases en menor cantidad, como el argón, Y ahora vamos a ver el otro PPT, voy a cerrar este. O sea que no puedo achicar la ventana con ustedes, tengo que cerrar este. Y ahora hablo el otro PPT que estábamos viendo. Voy a compartir nuevamente. Ya, aquí tenemos el otro PPT, estamos hablando del planeta Tierra, ¿cierto? Voy a agrandarlo. Estábamos hablando de que desde la perspectiva que tenemos en la Tierra, nuestro planeta parece ser grande, ¿cierto? Poderoso, como que tiene aire y océano interminable, y no es así, ¿cierto? Ya sabemos que toda la mugre que hemos tirado en la época industrial especialmente, ha formado islas de plástico, enormes islas de plástico flotantes en los mares. No sé si habían oído hablar de eso. La isla de plástico más grande que hay en el Atlántico es del tamaño más o menos de Perú. No, de Bolivia, perdón, de Bolivia. Imagínense, una isla del tamaño de Bolivia flotando en el mar de puro plástico. ¿Ya? Las corrientes oceánicas hacen que ahí se tiendan a juntar todos los plásticos que hemos tirado al mar, en los ríos. Antes todo lo tirábamos al mar. Yo vengo de una época donde los desagües, ¿cierto? Los alcantarillados llegaban al río Mapocho o al río Maipo y eso iba a dar al mar. Finalmente el Mapocho se reunía con el Maipo y salía ahí en la roca de Santo Domingo, ¿ah? Que son playas para la gente adinerada de Chile, y ahí llegaba toda la caca de Santiago, ¿ya? Y uno se podía encontrar literalmente con, si se estaba bañando, con mojones flotando. Yo una vez me estaba bañando en Caleta Barca, estoy hablando ya del año 78 más o menos, 79, y me encontré con dos flotadores al lado mío. ¿Por qué? Porque los desagües iban directo al mar. Hoy en día las aguas servidas tienen que ser tratadas por ley, no es llegar y tirarlo al mar, ¿ya? Pero antes todo se tiraba al mar, todos los desechos.
Pero todavía hay lugares donde todo va al mar, como en la India y en China, ¿ya? Incluso las personas las queman, ¿cierto? Y las tiran al mar, perdón, al río Ganges, ¿ya? Entonces es un río súper contaminado, y por su religión, ¿cierto? La gente se niega a tratar ese río. Entonces, como les decía, hay mucha suciedad, mucha contaminación en los mares. De hecho, los plásticos, ¿cierto? Con el tiempo se van degradando igual, se van haciendo más pequeñitos, y los peces se alimentan de esos trozos de plástico. Las aves se alimentan de esos trozos de plástico. Y ahí las aves mueren, por ejemplo, en las islas de Midway, del Pacífico. Uno le abre la boca, al abrir las aves muertas, están llenas de plástico en su interior. Ellas no son capaces de diferenciar lo que está flotando, que sirve para ellas, del plástico. Entonces el plástico es un veneno, podríamos decir que es el veneno del siglo XX, y que estamos luchando en el siglo XXI para, de alguna forma, disminuir su consumo. Pero también es muy práctico, ¿cierto? Ustedes saben que el plástico es muy útil. El plástico es de origen orgánico, ¿ya? A pesar de que nosotros lo extraemos del petróleo, sabemos que el petróleo viene de la descomposición de organismos muertos, ¿cierto? Con muy bajo oxígeno. De ahí viene el petróleo. Y el plástico es como la nata, si se podría decir, como la nata del petróleo, ¿ya? Entonces, cuando se habla de lentes orgánicos, se refiere a estos lentes que tienen básicamente no vidrio, sino plástico. Pero la gente habla de lentes orgánicos, ¿ya? O habla de cuero ecológico, pero es plástico nomás, ¿ya? Para que suene más bonito le dicen cuero ecológico. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol, a una distancia de alrededor de 150 millones de kilómetros. La Tierra es el único planeta en el sistema solar que se sabe que mantiene vida. La atmósfera de la Tierra nos protege de los meteoritos, ¿cierto? La mayoría de los cuales se desintegran al entrar en nuestra atmósfera. El interior de la Tierra. El estudio del interior de la Tierra se lleva a cabo a través de la sismología. Los geofísicos son los que estudian la sismología, ¿ya? Los geólogos también ven algo de sismología, al igual que los geógrafos, pero los capos de la sismología son los geofísicos. Los sismólogos que uno ve en la tele, no Marcelo Lago no es sismólogo, no es geofísico, es geógrafo, ¿ya? Pero él se especializó en su doctorado de los tsunamis, por eso sabe harto de sismo, ¿ya? Sismo es una palabra de origen griego que significa choque, y de ahí vienen los terremotos, ¿cierto? Similar a terremoto, agitamiento o movimiento violento. En la Tierra, la sismología se encarga del estudio de las vibraciones que se producen durante los terremotos o los impactos de meteoritos, ¿ya? Al igual que todo el sistema solar, la Tierra se mueve por el espacio a razón de 20,1 kilómetros por segundo. En este momento, como la Tierra está dentro del sistema solar, el sistema solar también se comporta como una nave espacial que va viajando a 20,1 kilómetros por segundo. No estamos hablando de la traslación. Estamos hablando de cómo se traslada a través de la Vía Láctea, ¿cierto? De la Vía Láctea, el sistema solar. Y esos son 72.300 kilómetros por hora. Y va dirigido hacia la constelación de Hércules. La Tierra y su satélite la Luna también giran juntas en una órbita elíptica alrededor del Sol. Bueno, la Tierra ya sabemos que gira alrededor de 10.000 kilómetros por hora para completar en un año, ¿cierto?, una vuelta alrededor del Sol. Y a su vez tiene la rotación, ¿cierto?, que es el giro a través de su eje, que ocurre no exactamente cada 24 horas, sino cada 23 horas, 56 minutos, 4,1 segundos, ¿ya? Pero se aproxima a 24 horas. Vimos lo que era un epicentro. El epicentro viene a ser la recta, ¿cierto?, que se forma a partir del hipocentro, que es la ruptura que produce el sismo. Aquí hay una ruptura, un movimiento. Ese movimiento es el que genera el terremoto, ¿cierto?, que son las ondas que se radian de esa ruptura, se radian en forma
como está ahí dibujado, ¿cierto? A partir del punto de ruptura se generan ondas, ¿cierto? Que llegan a la superficie. Las ondas que llegan a la superficie, en el punto más cercano a la superficie, es la perpendicular, ¿cierto? Y ese sería el epicentro. ¿Ya? Entre más profundo sea el sismo, menos se va a sentir en superficie. Entre más profundo sea el sismo, menos se va a sentir en superficie. Entonces uno a veces ve lugares en donde hay terremotos grado 6, grado 7 y queda la escoba, ¿cierto? Y muchos en su ignorancia dicen, ah, para nosotros un grado 7 no es nada. Es que nuestros sismos son muy profundos. ¿Ya? No, los hipocentros donde se produce la ruptura de los terremotos nuestros son generalmente a 30, 40 kilómetros de profundidad. ¿Ya? 30, 40 kilómetros de profundidad. Lo que hace que esta energía vaya menguando, ¿cierto? Se vaya disipando y arriba no sea tan terrible cuando llega la onda acá arriba. ¿Ya? Pero hay lugares en donde los epicentros, perdón, los hipocentros están ahí, a esa profundidad, a 1 kilómetro de profundidad. Por ejemplo, en Turquía, en Indonesia, en China, generalmente los sismos son muy poco profundos. Por eso uno ve que queda la escoba, ¿cierto? En esos lugares con un sismo grado 6, grado 7. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces aquí tenemos una falla, ¿cierto? Que tuvo un movimiento y eso produjo un sismo. El punto donde se produce la ruptura se llama hipocentro y la perpendicular a la superficie se llama epicentro. Entonces esto es una falla, una zona de contacto, ¿ya? Esta parte está en contacto con esta, pero no siempre se está moviendo, se acumula energía, ¿cierto? Es como cuando uno tiene dos manos juntas, ¿cierto? Y uno empieza a tratar de moverla, pero no se van a mover hasta que se rompa el roce entre ellas. O cuando uno está empujando un mueble, ¿cierto? Uno está empujando un mueble pesado y no se mueve al tiro. Puede necesitar la ayuda de otra persona incluso, y tampoco se va a mover al tiro. De repente va a ceder la fuerza del roce que lo mantenía anclado, cuando superemos esa fuerza del roce y se va a mover violentamente. Eso es lo que ocurre más o menos cuando se produce un terremoto o un sismo. Ahí hay otra imagen, ¿cierto?, donde el foco sísmico está mucho más cerca de la superficie, ¿ya? Ahí se produjo la ruptura, y por eso quedó la embarrada arriba, ¿cierto? Entonces la parte superficial, desde el foco sísmico hacia arriba, es como la proyección, ¿cierto? Si el foco yo lo proyecto en la superficie, es el epicentro. Es el epicentro. Ahí tenemos una falla Profe, súper conocida, ¿sí? una pregunta. Lo que pasa es que, o sea, hasta donde yo tengo entendido, no sé cuántas clases de movimiento en verdad habrán, pero según yo deduzco hay dos, ¿verdad? Uno que va de arriba a abajo y el otro de lado a lado, por así decirlo, a la hora cuando tiembla o hay algún terremoto. Bueno, hay cuatro ondas, cuatro ondas. Las ondas más comunes son las ondas P y las S. Esa es la que tú estás hablando ahora. Pero hay otras ondas también. La primera, Pero en términos, las ondas ajá, P es el sonido del sismo. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, cuando está cerca del lugar donde ocurrió el sismo o la ruptura, uno siente el ruido primero. ¿Se ha fijado cuando va a haber un temblor más o menos fuerte? Uno siente como que viene un camión con piedras cerca. Bueno, esas son las ondas P. Ese es el sonido que se trasladó más o menos a 5.000 kilómetros por hora desde el punto de ruptura. Es el sonido que te Pero llega consulta, eso, desde el eso punto de depende, ruptura. depende del lugar, ¿cierto? ¿Cómo Porque yo he así? estado yo he estado en lugares que siempre se escucha solo el sonido, y en otros donde no se escucha el sonido, pero se siente mucho el movimiento. Es que va a depender más que el lugar de la intensidad del sismo. Por ejemplo, Mm. cuando yo estaba en Santiago, para el terremoto del 2010, eh, el sismo que se sintió en Santiago no es el que se produjo allá en Copquecura, en Concepción. El terremoto del 2010 fueron dos sismos. Partió en Copquecura, en Concepción, y ese gatilló otro sismo, como a los 30 segundos, que se produjo otra ruptura en Pichilemu. Entonces la onda que nos llegó en Santiago fueron dos ondas, una que venía de Concepción aproximadamente y otra onda que venía de Pichilemu. Entonces nos llegaron dos ondas,
P, 2 ondas S y 2 ondas low, que hicieron que el movimiento fuera muy raro, pero no hubo ruido. Entonces yo dije, chuta, yo la embarré en alguna parte lejos. Y así fue, po. Porque cuando tú no sientes el ruido llega primero, antes del movimiento, que es ondulatorio. Entonces cuando tú no sientes el ruido de un sismo es porque el sismo fue de un lugar muy lejano, más de 200 kilómetros. Si tú sientes el ruido del sismo primero y después llegan las ondas, es porque fue cercano el sismo. ¿Ya? Eso es lo que les puedo decir. Esta es la falla de San Andrés. ¿Ya? La falla de San Andrés, que es una falla gigantesca, ¿cierto? Que todos conocemos, que está en California. Esta es la zona desértica de California, ¿cierto? Y ahí hay dos partes de la corteza terrestre que están en contacto, pero se mueven por separado. Pero están en contacto. Y al estar en contacto están bajo roce, ¿cierto? Bajo roce. Pero ese roce en algún momento se rompe y se mueven las placas esas. Ahí se ve la falla de San Andrés, cómo llega hasta Los Ángeles prácticamente. Más arriba sigue una falla, que no se llama San Andrés, pero es parte de lo mismo, ¿cierto? Y uno ve que el Golfo de California fue formado por la falla de San Andrés, ¿se dan cuenta? Bueno, no es coincidencia que esto justo pase por ahí y ahí está el Golfo de California. Entonces llegó a abrir, separar, ¿cierto? Y formar un mar prácticamente. Eso mismo ocurre también en Egipto, ¿ya? Y está ocurriendo también en África, esta separación del continente producto de una falla. Bueno, ustedes saben que el continente era uno solo al principio y se fue separando, ¿cierto? Por estos movimientos tectónicos, por el movimiento de las placas. Y hoy en día, si uno ve, tenemos varios continentes, pero si uno retrocede en el tiempo, antes era un solo continente, ¿ya? Donde estábamos todos ahí. Aquí es donde nacen las placas, donde nacen las placas. Estos se llaman ridge oceánico, y uno ve que hay un magma que está saliendo a la superficie, este se enfría obviamente con el mar, y va aumentando y va generando corteza terrestre a ambos lados. Entonces el magma llega acá, se enfría, la presión hace que no salga hacia arriba, la presión del mar, pero se va moviendo hacia allá, ¿cierto? Porque va generando, como está saliendo nuevo magma, va generando corteza hacia la derecha y hacia la izquierda, generando hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, ahí hay unas fallas que rompieron el ridge oceánico, pero sigue ocurriendo lo mismo, ¿ya? Entonces la placa de Nazca nace de un ridge oceánico como este. Esta es la placa de Nazca, ¿cierto? Que contiene el Pacífico, y finalmente se introduce bajo la placa sudamericana, generando lo que llamamos la zona de subducción. Esa zona de subducción es típica de nuestros sismos, ¿ya? Entonces la placa Nazca está tratando de meterse bajo la placa sudamericana, donde está Chilito, ¿ya? Por eso tenemos hartos sismos. Por eso se formó la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, por ese choque de placas, ¿cierto? Es como cuando uno empuja una alfombra, se tiende a arrugar, ¿cierto? Bueno, ese arrugamiento ocurrió en la corteza terrestre formando la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Porque de un lugar como este nace la placa de Nazca, y esa placa de Nazca está introduciéndose bajo la placa sudamericana, generando, ¿cierto?, este levantamiento, este quiebre, ¿cierto?, que se produce en la superficie que forma la cordillera, ¿ya? La cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. ¿Alguna pregunta respecto de esto que estamos hablando, Guillo? ¿Dudas, preguntas? Ya, por hoy lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Vamos a quedar en esta lámina para que me recuerden después. Nos estamos viendo entonces. Tenemos clase nuevamente el próximo lunes. Tenemos clase solamente los lunes y los martes, acuérdense. Acuérdense que las pruebas van a ser todas el día martes. ¿Ya? Chao. Bueno, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Chao, profe. Profe.
Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sabe qué? Quería preguntarle si me podría ayudar a solucionar un problema que tengo. ¿Sabe? Que tengo un tope acá en el horario con su asignatura y otra más. ¿Cómo podría solucionarlo? Es decir, si usted tuviera los ramos al día, no tendría tope, por lo tanto significa que se quedó en algún ramo y está teniendo tope ahora, ¿o no? No, si tomé todos los ramos ya de este semestre. ¿Pero por qué te topa? No te puede topar. Me topa preparación mecánica con geología general. En el mismo horario igual me sale. Pero no Igual no puede ser del mismo semestre. Si fuera el Sí, mismo semestre, Profe, no te topa. Profe, a mí igual A mí me igual topa el día lunes con usted. profe. Sí, hay algunas personas que me le topa por el tema del paralelo. A mí me topa inglés con geología el día lunes. A mí igual. Bueno, Entonces, hay vean si pueden hartas ir personas. vean si pueden ir al otro. Yo hago las dos geologías. Vean cuál geología más les conviene. Pero, Profe, no hay cupo. No hay cupo. Hay más de 50 personas. Sí. bueno, pues yo los veo online, po. ¿Y cuál es el problema? Pueden haber 200 escuchando. Ustedes tienen que hacer eso piola, po. Si no pueden ir a esta clase, vayan a la otra. Profe, ¿y el otro Ya. paralelo que ahora tiene? Lo importante es que la prueba la den cuando corresponda o me avisan que la van a dar con el otro curso. ¿Ya? Si no la pueden dar con... Ustedes están inscritos con este, ¿cierto? Con el 300. Sí. Si no pueden ir a esta clase, vayan al 301, escuchen la clase. Además, las clases que han grabado no tienen ningún drama. El drama sería la asistencia, pero si ustedes me informan que van a ir al otro curso por un correo, ¿cierto? Formal, yo voy a tener en cuenta eso por el tema de la asistencia. Y por otro lado, lo importante es que me digan si van a tomar la prueba con el 300 o con el 301, pero tienen que informarme antes. Yo no tengo problema que se vayan al 301 a clase, porque a mí no me llenan mi oficina con alumnos, po. Yo lo estoy viendo a través de un computador, así que no tengo problema. Ya ustedes vean lo que más les convenga, pero si les está topando un ramo es porque se atrasaron y están tomando un ramo que no corresponde al semestre. No pueden tener tope horario. Significa que se quedaron No, en algún ramo y están tomando un ramo por segunda, no sé. Es imposible no, profe, no es por eso. que Es no pueden que hay tener algunos tope. que tienen inglés, hay otros que no, entonces ahí. Sí, yo tengo inglés, profe, que ese es de de los semestres pasados, por eso me toca. Ah, pues viste, a eso me refiero. Los ramos que son del semestre no les pueden topar, pues están hechos para que no les topen. Si tienen tope de horario es porque se quedaron en algún ramo y están haciéndolo por segunda. Sí, a mí el día lunes con inglés, el inglés era de antes. Ya, pues ya les di la solución. O se van al otro curso, pero tienen que informarme. Total, yo hago el mismo ramo, ¿cierto? Geología 300 y Geología 301. Y si no van a poder dar la prueba conmigo en el 300, la dan en el 301, pero me informan antes para yo tenerlo en cuenta. Esa es la Profe, ¿y qué solución. horario tiene el otro paralelo? El otro paralelo tiene clase el día miércoles, empieza a las 10:10. El miércoles a las 10:10 comienza Geología 301. 3 horas seguidas. Bloque 4, 5 y 6. Miércoles bloque 4, 5 y 6. Y después, jueves a las 8. Jueves a las 8:15, 2 horas seguidas. Entonces sería Disculpe, ¿cómo? No lo escuché. miércoles bloque 4, 5 y 6. Y jueves, primero y segundo bloque. Ese es Geología 301. Yo estaré uniéndome a ese paralelo, profe, mañana y pasado mañana. Bueno, pero avísenme por correo que van a hacer Ok, eso. ya envío un correo. ¿Ya? Y cuando corresponda la prueba me tienen que avisar también si lo van a hacer conmigo en el horario del 300 o del 301. Ya tienen que informarme, no hay que llegar para yo saber dónde voy a colocar las notas. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Nos estamos viendo. Hasta luego.